Tokio, 7 de abril de 1945. Las sirenas aúllan, pero no por B-29. En el horizonte, puntos plateados de un solo motor cortan el aire como cuchillas donde nadie creía que podrían existir, abriendo una pregunta que cambia la guerra. ¿Cómo llegaron hasta aquí estos P-51 Mustang? Los operadores de radar japoneses parpadean ante lecturas que su propia ingeniería había descartado como fantasía. Y los Zero despegan con tácticas diseñadas para cazar bombarderos lentos, no duelistas que gobiernan el cielo a gran altitud. Hoy se abrirá la caja negra que vuelve plausible lo imposible. El triángulo de ala laminar, efecto Meredith y disciplina de combustible. ¿Y por qué esa ecuación no solo escoltó bombas, sino que quebró una doctrina entera en su propia casa? Primero, el Mustang no nació invencible. El prototipo de 1940 voló en 102 días. Sí, pero su corazón, Allison, lo asfixiaba por encima de 4.500 metros, condenándolo a misiones bajas y a la etiqueta de promesa frustrada. La mutación decisiva llegó cuando el fuselaje de Schmued se injertó con el Rolls-Royce Merlin, elevando techo, velocidad y, sobre todo, eficiencia a gran altitud, la moneda dura del escolta profundo. En Europa, esa combinación desangró a la Luftwaffe. En el Pacífico, estaba a punto de redefinir lo posible desde una isla diminuta llamada Iwo Jima, 650 millas de la costa japonesa. Pero el metal no vuela sin método. Desde marzo de 1945, los grupos 15 y 21 entrenaron una coreografía de 8 horas sobre vacío, con tanques externos de 165 galones, mezcla pobre en crucero, silencio de radio, navegación por instrumentos y ataques desde el sol para ahorrar combustible y matar con una sola pasada. La aritmética era despiadada. 1.300 millas de ida y vuelta, 30 minutos de reserva y cero margen para un fallo de bujía o un viraje innecesario, porque cada nudo de exceso era gasolina tirada al Pacífico. Este es el músculo invisible del relato. Disciplina de combustible como arma, sin la cual ni ala laminar ni Meredith habrían servido más que como teoría elegante. Mientras tanto, del lado japonés, el cálculo era otro y estaba mal. Sus mejores ingenieros habían sellado con números la imposibilidad de una escolta monomotor sobre la patria. Y la inteligencia repitió el error en su parte del 6 de abril. La realidad operativa agravaba el sesgo. Pilotos adolescentes con 40 horas, gasolina de mala calidad, motores que tosían en altura, tácticas hechas para B-29 sin escolta y radares que no estaban calibrados para leer cazas monomotores tan lejos de casa. El choque que verás no es solo de aparatos, es de paradigmas. Un enemigo que elige cuándo entrar, con energía superior, contra defensores encadenados al pasado. Aquí entran los tres vértices del triángulo que mencionamos. El ala laminar reduce el arrastre en el régimen que importa para alcance y velocidad de crucero. El efecto Meredith convierte el radiador en empuje neto a alta velocidad. Y la disciplina de combustible hace que esos beneficios teóricos paguen dividendos en millas reales. Juntos, compran lo único que Japón creía invendible: tiempo en el aire sobre su cielo, suficiente para escoltar, pelear, extender y volver. No es magia ni mito del caza perfecto. Es ingeniería aplicada a un plan de vuelo que exprime cada gota sin romper la elasticidad del combate. Cuando los Zeros suben buscando gigantes torpes, encuentran depredadores que llegan con energía, atacan desde arriba y deciden la pelea en el primer cruce, dejando a los defensores sin opciones salvo consumirse o caer. Ese 7 de abril
termina con 21 aparatos japoneses derribados por la pérdida de solo 2 Mustangs. Una relación que no es anécdota, sino síntoma de una superioridad sistémica que pronto convertirá el escolta en cacería ofensiva. En los próximos minutos, el episodio desmontará mito por mito y cerrará cada pregunta abierta. ¿Cómo cruzaron el océano? ¿Cómo sobrevivieron al combate? ¿Y por qué, desde ese día, los cielos de Japón cambiaron de dueño? Los primeros P-51B llegaron a Inglaterra en noviembre de 1943. Directo a los aeródromos, el Grupo de Combate 354. El coronel Kenneth Martin tenía órdenes simples: probar si estos nuevos cazas realmente podían escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar. El 5 de diciembre de 1943, 42 Mustangs despegaron en su primera misión de escolta profunda. Lo que encontraron sobre Alemania cambió la guerra. Los Bf-109 alemanes no pudieron escapar. Por primera vez, un caza aliado igualaba su velocidad a 9.000 metros y los perseguía hasta sus propias bases. Pero esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Para febrero de 1944, los Mustang no solo escoltaban bombarderos, los cazaban activamente. Chuck Yeager, el Grupo de Combate 357, desarrollaron nuevas tácticas. Usar su alcance superior para tender emboscadas a cazas alemanes que regresaban con poco combustible. El resultado fue devastador. En un solo mes, los P-51 reclamaron 1.200 aviones alemanes destruidos entre aire y tierra. Los pilotos alemanes comenzaron a llamar a los Mustang cadena larga, cazas que aparecían donde no deberían poder llegar. Pero ¿cómo un avión diseñado para Europa terminaría cambiando las reglas en el Pacífico? Lo que hacía al P-51 diferente no era solo su motor Merlin, sino el genio oculto en su ala. Edgar Smoot había diseñado un perfil laminar único. Un ala cuyo espesor máximo estaba ubicado al 50% de la cuerda, no al 30% como en cazas convencionales. Esto creaba un flujo de aire suave a altas velocidades de crucero, reduciendo el arrastre en un 15% comparado con el Spitfire. Pero había un trade-off mortal. El ala laminar era más difícil de controlar en maniobras lentas, especialmente en aterrizajes. Pilotos novatos que intentaban aterrizar demasiado despacio entraban en pérdida sin aviso, matando a docenas en accidentes de entrenamiento durante 1943. La solución fue entrenar a pilotos para aterrizar a 140 km por hora en lugar de 120 km por hora. Una velocidad que aterrorizaba a veteranos acostumbrados a cazas más lentos. Pero una vez dominado, el ala laminar permitía al P-51 cruzar 650 millas sobre el Pacífico, quemando 30% menos combustible que un P-47 en la misma ruta. Era el tipo de ventaja que convertía lo imposible en inevitable. Mientras Europa celebraba, el Pacífico sangraba. Los B-29 que bombardeaban Japón desde las Marianas perdían 4 a 5 bombarderos por misión contra interceptores japoneses. Las distancias eran brutales, 1.500 millas hasta Tokio, sin escolta de regreso. Los planificadores consideraron el P-38 Lightning, pero su alcance seguía siendo insuficiente. El P-47 era descartado directamente. Nadie creía que un caza monomotor pudiera hacer ese viaje y sobrevivir. Hasta que alguien miró un mapa y vio una isla diminuta llamada Iwo Jima, apenas 650 millas de la costa japonesa. Capturar Iwo Jima no fue una decisión fácil. Fue una apuesta sangrienta
que costó 26.000 bajas estadounidenses solo para asegurar 21 kilómetros cuadrados de roca volcánica. El almirante Nimitz y el general MacArthur discutieron ferozmente sobre si valía la pena. MacArthur quería recursos para su avance en Filipinas, mientras que Nimitz argumentaba que sin Iwo Jima, la campaña de bombardeo sobre Japón se desangraría hasta el colapso. El presidente Roosevelt finalmente decidió a favor de Nimitz en enero de 1945, autorizando la invasión con una condición brutal. Las pistas debían estar operativas en 72 horas desde el desembarco, o la misión se consideraría un fracaso estratégico. Los marines desembarcaron el 19 de febrero bajo fuego mortífero, y para el 23 de febrero, a pesar de que aún había 21.000 japoneses peleando en cuevas, las primeras pistas de tierra estaban siendo aplanadas por bulldozers blindados. El 4 de marzo, un B-29 dañado realizó el primer aterrizaje de emergencia en Iwo Jima, salvando a 11 tripulantes que hubieran muerto en el océano. Para el 6 de marzo, los P-51D comenzaron a llegar, y cada piloto que aterrizaba sabía que la isla bajo sus ruedas había sido comprada con la sangre de marines que nunca verían el final de la guerra. Marzo de 1945. Ingenieros del Cuerpo de Marines tallaron pistas de aterrizaje en la roca volcánica de Iwo Jima, mientras las balas japonesas silbaban a sus espaldas. Era una carrera contra el tiempo. Los P-51D del 15º y 21º Grupo de Cazas llegaron con tanques de combustible modificados de 165 galones bajo cada ala. Los cálculos eran ajustados: 8 horas de vuelo, 1.300 millas de ida y vuelta, con apenas 30 minutos de combustible de reserva. Una falla del motor, un error de navegación o demasiado tiempo en combate significaba muerte en las olas del Pacífico. Los japoneses monitorearon los aeródromos estadounidenses mediante reconocimiento aéreo. Vieron bombarderos, transportes, cazas navales, pero nadie reportó P-51. Los comandantes japoneses consideraron que la inteligencia era correcta. Era físicamente imposible que un caza monomotor volara desde Iwo Jima hasta Japón. Sus propios cálculos lo confirmaban. Sus mejores ingenieros lo ratificaban. El 6 de abril de 1945, los oficiales de inteligencia japoneses emitieron su reporte estándar. Mañana esperamos bombarderos pesados sin escolta de cazas. Se equivocaron completamente. Y ese error les costaría un imperio. Había un truco final en el arsenal del Mustang que desafiaba la intuición. Su radiador de aire ventral no frenaba el avión, lo aceleraba. Frederick Meredith, el ingeniero británico que descubrió el fenómeno en 1935, había calculado que si el aire caliente expulsado por el radiador se canalizaba correctamente a través de un ducto con forma de tobera, la expansión térmica generaría empuje adicional, compensando el arrastre. Schmued implementó esta idea en el P-51 con un conducto ventral cuidadosamente diseñado debajo del fuselaje, y a velocidades superiores a 550 km por hora, el efecto Meredith contribuía hasta 150 newtons de empuje neto, equivalente al 2 a 3% de la potencia del motor Merlin. Parecía insignificante, pero en una misión de 8 horas a 500 km por hora de crucero, esos newtons extra sumaban 40 kilómetros de alcance adicional, la diferencia entre llegar a Japón o ahogarse 30 millas antes de la costa. Los pilotos japoneses no sabían esto. Solo veían cazas que no deberían haber tenido combustible para existir, persiguiéndolos con una resistencia sobrenatural. El efecto Meredith no era magia,
Pero para el enemigo se sentía como brujería aerodinámica. Los 108 pilotos seleccionados para la misión de Iwo Jima no eran novatos. Chuck Yeager había entrenado personalmente a varios de ellos en técnicas de combate de largo alcance. Durante semanas practicaron formaciones de 8 horas sobre el Pacífico, aprendiendo a volar por instrumentos en completo silencio de radio para evitar detección. Los más veteranos enseñaron a los más jóvenes trucos letales: cómo conservar combustible en picadas, cuándo usar mezcla pobre para extender alcance y cómo atacar desde la dirección del sol para cegar a los Zero. Pero el entrenamiento más brutal era psicológico: volar 4 horas sobre océano vacío sabiendo que no había rescate posible. Mientras tanto, la situación en Japón era desesperante. Los mejores pilotos japoneses ya estaban muertos. Saburo Sakai, el Elias con 64 victorias, observaba desde los hospitales cómo reclutas de 16 años subían a cabinas de cero con apenas 40 horas de vuelo. La gasolina era tan escasa que los nuevos pilotos practicaban en simuladores de madera, nunca volando sus máquinas reales hasta el día del combate. Los motores japoneses, construidos con materiales de baja calidad, tosían y farfullaban a gran altitud. Pero ¿qué pasaría cuando estos adolescentes sin experiencia se enfrentarán a veteranos con 200 horas de combate real? Lo que los comandantes japoneses no sabían era que del otro lado del Pacífico, los pilotos estadounidenses estudiaban cada uno de sus movimientos. Fotografías de reconocimiento aéreo revelaban la verdad brutal. Aeródromos vacíos con cero, alineados en formaciones demasiado ordenadas, nunca despegando para entrenamiento. Hangares destruidos parcheados con madera y lona. Los analistas de inteligencia del 15º Fighter Group reportaron algo escalofriante en sus briefings. El enemigo está enviando niños a morir con aviones que apenas vuelan. Para muchos pilotos veteranos, esto no era motivo de celebración, sino de incomodidad visceral. El capitán James Tapp, con 47 victorias confirmadas en Europa, admitió en su diario: «Sé que debo matarlos, pero no puedo evitar pensar que muchos de esos chicos nunca tuvieron oportunidad de ser pilotos reales». La pregunta silenciosa resonaba en las barracas. ¿Cuántos regresarían cuando el enemigo, desesperado y sin nada que perder, decidiera estrellarse deliberadamente contra ellos? El 6 de abril de 1945, los meteorólogos estadounidenses detectaron un frente de tormenta masivo moviéndose hacia la ruta de vuelo. Muros de nubes de 12.000 metros de altura, turbulencia severa y visibilidad cero durante 200 millas. Los comandantes consideraron cancelar la misión, pero los pilotos veteranos argumentaron que la tormenta les daría cobertura contra radares japoneses. Serían invisibles hasta el último momento. La decisión final: volar a través del infierno meteorológico para alcanzar la sorpresa total. Era la apuesta más peligrosa de sus vidas. La sala de briefing se sumió en silencio cuando el coronel James O'Donnell mostró las imágenes satelitales ampliadas de la tormenta en la pizarra. Un piloto de 22 años, el teniente William Shomo, levantó la mano desde la segunda fila y preguntó lo que todos pensaban: «Coronel, ¿cuántos cree que no regresarán si volamos a través de eso?» O'Donnell no mintió. Había aprendido en Europa que mentir a pilotos antes de misiones suicidas solo generaba desconfianza. Entre fallos mecánicos, por turbulencia, desorientación espacial y combate al llegar exhaustos, calculo que perderemos entre 15 y 20 aviones. Quizás más si la tormenta es peor de lo que los meteorólogos predicen.
La cifra cayó como plomo sobre las cabezas de 108 hombres, 15 a 20 muertos antes de disparar una sola bala. Pero Chaumont, que había derribado 7 Bf-109 sobre Berlín, se puso de pie y dijo lo que muchos sentían, pero no se atrevían a verbalizar. «Coronel, si no vamos mañana, los B-29 seguirán sangrando solos cada maldito día. Prefiero morir intentándolo que saber que me quedé sentado mientras mis hermanos caían sin protección». La sala estalló en asentimientos silenciosos. Puños golpeando mesas, miradas determinadas intercambiadas. La misión estaba confirmada. Pero esa noche nadie durmió realmente. Solo cerraron los ojos y esperaron el amanecer. La noche del 6 al 7 de abril, en los búnkers volcánicos de Iwo Jima, 108 hombres escribieron sus últimas cartas. Sabían las estadísticas. Las misiones de 8 horas tenían 15% de mortalidad por fallos mecánicos únicamente. El teniente Jim Brooks, de 19 años, admitió en su diario: «Mañana vamos a hacer algo que ningún piloto ha hecho jamás. No sé si sobreviviré, pero si lo logro, cambiaremos esta guerra». Del otro lado del océano, los pilotos japoneses dormían tranquilos, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de explotar. En 6 horas, el sol se alzaría sobre el monte Fuji, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y cuando eso pasara, 108 Mustangs despegarían cargados hasta el límite absoluto de su capacidad. Tanques de 165 galones bajo cada ala, ametralladoras calibre .50 con 1880 rondas, y el peso de una apuesta que desafiaba la física misma. Pero había algo más que los japoneses no podían predecir, algo que ningún manual de inteligencia ni cálculo de ingeniería capturaba. Estos pilotos no solo estaban entrenados para volar lejos, estaban entrenados para cazar con precisión quirúrgica, para matar en el primer pase y para regresar cuando todos los números decían que era imposible. ¿Lograrían cruzar el muro de tormenta de 12.000 metros sin perderse en la blancura letal del Pacífico? ¿O el océano se tragaría a decenas antes de que siquiera vieran la silueta del monte Fuji en el horizonte? La respuesta llegaría con el amanecer y cambiaría las reglas de la guerra aérea para siempre. La madrugada del 7 de abril de 1945 era engañosamente tranquila. 108 Mustangs plateados se agitaban como depredadores metálicos en las pistas volcánicas de Iwo Jima. Sus motores Merlin rugían como bestias hambrientas, mientras los pilotos verificaban instrumentos por última vez. Tanques de combustible de 165 galones colgaban bajo cada ala, tanto combustible que los P-51 apenas podían despegar. Era una apuesta con la muerte. 8 horas de vuelo, 1.300 millas sobre el océano más despiadado del mundo, con apenas 30 minutos de reserva. Un error de cálculo significaba una tumba acuática en aguas infestadas de tiburones. A las 6:47 de la mañana, el primer Mustang rugió hacia el cielo, seguido por una procesión letal de cazas que parecían imposibles de ver volando. La formación se extendió por millas, una línea plateada cortando las nubes como una navaja gigantesca. Del otro lado del horizonte, más de 100 B-29 superfortalezas se alzaban desde Guam y Saipán, sus barrigas cargadas con 3.000 toneladas de bombas incendiarias. El rugido combinado era como un terremoto mecánico flotando sobre el Pacífico. Los pilotos sabían que estaban escribiendo historia, pero ¿sobrevivirían para contarla? Mientras las formaciones se acercaban al corazón del imperio japonés, los controladores de radar japoneses comenzaron a detectar las primeras señales.
En puestos de observación desde Honshu hasta Kyushu, los operadores parpadearon ante sus pantallas. Las lecturas eran imposibles. Cazas monomotores volando a 650 millas de la costa. Los comandantes gritaron que tenía que ser un error técnico. Sus mejores ingenieros habían calculado que era físicamente imposible. Pero las señales se hacían más fuertes, más claras. Elegantes siluetas plateadas cortaban el cielo matutino como dagas brillantes. El momento del shock llegó a las 10:15 de la mañana. Los primeros Zero y Frank japoneses se alzaron para interceptar lo que creían sería otra oleada rutinaria de bombarderos pesados y lentos. En su lugar, miraron hacia arriba y vieron algo que nunca debió haber existido. P-51 Mustangs volando en formaciones perfectas a 9.000 metros de altura. Sus alas brillando como espejos bajo el sol del monte Fuji. En ese instante, las reglas de 4 años de combate aéreo se hicieron pedazos. El cielo sobre Japón se convirtió en un matadero. Los primeros Zero que se lanzaron en picada hacia los B-29 fueron interceptados por Mustangs que aparecieron de la nada, disparando ráfagas de ametralladoras calibre .50 que cortaban el aire como rayos mortales. El sonido era ensordecedor. El rugido de 100 motores Merlin mezclándose con el crujido de radios desesperadas y el rat-tat-tat letal de docenas de ametralladoras disparando al unísono. Los pilotos japoneses, muchos de ellos adolescentes con apenas 40 horas de vuelo, se encontraron atrapados en una pesadilla. Sus tácticas, perfeccionadas contra bombarderos lentos, colapsaron instantáneamente. Cada vez que un Zero intentaba escapar en picada, un Mustang lo siguió, igualando su velocidad, superando su ascenso. Las explosiones comenzaron a florecer como rosas rojas mortales a través del cielo azul. Pedazos de metal retorcido y cuerpos de pilotos caían como lluvia sobre los campos de arroz de Honshu. Lo que hacía a las ametralladoras del Mustang tan devastadoras no era solo su número. 6 Browning calibre .50, 3 en cada ala, sino su cadencia de fuego combinada y poder de penetración. Cada bala pesaba 42 gramos y viajaba a 890 metros por segundo, suficiente para perforar 12 milímetros de acero blindado a 300 metros. Cuando las 6 ametralladoras disparaban al unísono, el P-51 escupía 72 proyectiles por segundo, una densidad de fuego que podía desintegrar el fuselaje de un Zero en menos de 3 segundos de contacto continuo. Los pilotos estadounidenses aprendieron a disparar en ráfagas controladas de 1 a 2 segundos, conservando munición mientras maximizaban letalidad. Un piloto del 15º Group, el capitán Thomas Hayes, describió el efecto. Cuando las 6 disparaban a la vez, el Mustang temblaba como si algo lo estuviera sacudiendo por la cola. Veías las trazadoras converger en el objetivo y luego simplemente explotaba. No había tiempo para que el piloto enemigo reaccionara. Los Zero, con su construcción liviana sin blindaje, eran especialmente vulnerables. Una ráfaga bien ubicada en el motor, las alas o el tanque de combustible era una sentencia de muerte instantánea. Para los pilotos japoneses, enfrentar un P-51 era como enfrentar 6 ametralladoras flotando en formación perfecta, todas apuntando con precisión mortal. Desde tierra, los civiles japoneses alzaron la vista en horror absoluto. Por primera vez en la historia, cazas enemigos volaban libremente sobre la patria sagrada. Los elegantes P-51 cortaban el cielo en formaciones letales, ametrallando trenes, destrozando fábricas, haciendo pedazos todo lo que se movía.
El sonido de sus motores se convirtió en el rugido de la derrota, una sinfonía mecánica que anunciaba que la guerra estaba perdida. En el aire, la masacre continuaba sin piedad. Los Mustangs, pilotados por veteranos con 200 horas de combate europeo, ejecutaban maniobras que los pilotos japoneses solo habían visto en pesadillas. Chuck Yeager había entrenado a muchos de ellos personalmente, y se notaba. Giros imposibles a 700 kilómetros por hora, ascensos verticales que desafiaban la gravedad, picadas que convertían los P-51 en balas plateadas. Al final del día, 21 aviones japoneses habían sido pulverizados del cielo por la pérdida de apenas 2 Mustangs. No era combate aéreo, era un exterminio industrial. Y mientras el sol se ponía sobre el monte Fuji, una terrible verdad se asentó sobre el imperio del sol naciente. Sus cielos ya no les pertenecían. A las 6:47 de la tarde del 7 de abril, 106 de los 108 Mustangs regresaron sanos y salvos a Iwo Jima. Solo 2 cazas se perdieron en combate, una tasa de supervivencia del 98% que hubiera sido imposible meses antes. Los pilotos descendieron de sus cabinas exhaustos pero eufóricos, con apenas 15 minutos de combustible en sus tanques. El teniente Jim Brooks, que había escrito en su diario sobre cambiar la guerra, aterrizó con su P-51 acribillado por balas japonesas, pero intacto. Su promesa se había cumplido. Habían reescrito las reglas para siempre. ¿Cómo Edgar Smoot se sentiría al saber que su diseño imposible de 1940 acababa de hacer realidad lo impensable? Su genio había trascendido a Europa y cambiado el destino del Pacífico. El P-51 Mustang se convirtió en el caza más letal de la Segunda Guerra Mundial, con pilotos aliados reclamando la destrucción de casi 5.000 aeronaves enemigas. Pero su verdadero legado fue demostrar que el alcance y la tecnología podían redefinir las fronteras mismas de la guerra. Ninguna patria estaba segura, ninguna distancia era demasiado lejana. Las innovaciones de Edgar Smoot, el ala laminar, el radiador Meredith, los tanques de combustible masivos, influyeron en el diseño de cazas durante décadas. Incluso en la era de los jets, los principios del Mustang siguieron vivos. Alcance, eficiencia y letalidad combinados en una sola máquina. Y si crees que el P-51 Mustang reescribió las reglas del combate aéreo, espera a conocer el bombardero que las rompió por las razones equivocadas. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos fabricó 18.500 unidades de B-24 Liberators, el bombardero más producido de la historia. En papel, superaba al B-17 en todo: alcance, velocidad, carga de bombas. Pero tenía un defecto letal que la Fuerza Aérea ocultó. Sus alas se desintegraban al primer impacto de flak, matando a 30.000 aviadores antes de que el enemigo siquiera disparara. El 1 de agosto de 1943, 178 de estos ataúdes voladores despegaron hacia Ploiești, Rumania, a 250 pies de altura, para la misión de bombardeo más arriesgada de la guerra. Lo que debía ser heroico se convirtió en masacre. En el próximo video descubrirás por qué los pilotos preferían morir en un B-17 que sobrevivir en un B-24.